Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al Sonido de la Resistencia, este podcast para bendecir tu vida. Qué bueno que estés nuevamente con nosotros y si es la primera vez, pues bienvenido a la familia de la Resistencia. Y como siempre está mi bella, llamada y preciosa esposa, Noemi. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio del Sonido de la Resistencia. La semana pasada no estuve, pero tuvimos un invitado muy especial que mi esposo y yo, mi familia amamos mucho, que es mi pastor, el pastor Alejandro Musumeci. La verdad fue de muchísima bendición lo que él compartió, así que si no lo has visto, te animo para que vayas y veas ese episodio, el episodio anterior. Así que compártelo también y queremos darles gracias. De veras, muchas gracias a todas las personas que han estado compartiendo el podcast, que ha sido de mucha bendición, es de mucha bendición. Estamos orando por ustedes, por su familia, y estamos orando para que este podcast se extienda más y la palabra de Dios corra. No solamente aquí en Estados Unidos, donde nosotros vivimos, sino también ahí donde tú vives, en el país donde tú estás, donde tú vives. Estamos orando para que se extienda también. Así que bienvenidos. Bueno, vamos a ir al tema de hoy. Creo que el episodio es el número 28 de la segunda temporada. Episodio número 28. Y es cómo vencer tus temores. O cuando tus temores son vencidos, tus enemigos son derrotados. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Hice una ensalada. No, es que Dios ponía esto en mi corazón, que mientras que hay temores en nuestro corazón, nuestros enemigos se hacen fuertes. Cuando nosotros podemos vencer esos temores, logramos vencer a nuestros enemigos. Y ese es el mensaje que queremos compartir el día de hoy. Y está la palabra en un salmo muy conocido que es el Salmo 27. Si quieres leerlo ahí, Noemi, por favor. Sí, dice Salmo 27 en el versículo 1, dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien proteges mi alma. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Sí, qué hermosa palabra. Lo primero que vemos en los primeros versículos o en el primer versículo es que David sabía algo muy importante, que Dios era su luz, Dios era su salvación y Dios era su fortaleza. Por eso David no tenía miedo y vamos a ver dónde es que los temores de David desaparecía. Ahora, no era cualquier cosa lo que venía en la vida de David. Y literalmente, cuando él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque literalmente naciones vecinas, ejércitos, no un ejército, ejércitos se juntaban para venir en contra de David. Estaban acechando su vida, lo acechaban los de naciones extranjeras, pero también había acechanzas contra él de los de su misma nación. Entonces David constantemente corría peligro y había mucha gente que quería ver caer a David. Había mucha gente que estaba conspirando contra su propia vida. Pero ¿cómo David podía tener paz? ¿Cómo David podía estar confiado? Es porque él sabía que Dios es su luz, Dios es su salvación y Dios es su fortaleza. Cuando nosotros entendemos esto, entonces no hay nada que pueda atemorizarnos, pero son tres cosas muy importantes y parece que son pequeñas, pero cuando nosotros lo entendemos, en eso se basa toda nuestra confianza en Dios,
que Dios es quien me cubre, quien me protege. Él es mi salvación, pero también Él es mi fortaleza. Él es mi luz, Él es el que me guía, Él es el que me lleva adelante, me da estrategia. Y todo esto, ¿dónde pudo encontrarlo David? ¿O dónde pudo conocerlo? ¿De dónde emanaba esa seguridad, esa fe que él tenía? ¿O dónde es que los temores de David desaparecieron? ¿Dónde es donde David se hizo fuerte contra sus enemigos? Entonces, David no tenía miedo en los tiempos difíciles porque sabía dónde estaba el lugar seguro para él. Aunque venían a hacer guerra contra él, él no tenía miedo. Dice, yo no tengo miedo. Pero también él decía, yo tengo calma en medio del ataque, en medio de la guerra, en medio de la persecución. Puedo tener calma, puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado. Pero otra vez la pregunta, ¿de dónde venía esa fortaleza? Ahora, ¿cuántas veces, Noemí, no pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida? Que amamos a Dios, queremos caminar con el Señor, pero las cosas que se presentan nos llenan de temores, nos llenan de tanta inseguridad y eso hace que los problemas los veamos gigantes en nuestra vida. Sí, como dice ahí que David estaba en calma y es muy difícil, aun cuando somos personas que amamos a Dios y confiamos en Él, pero cuando viene una situación como David estaba diciendo, era un ejército que estaba en contra de él, pero a veces nosotros pasamos por estas situaciones y no nada más es un problema, a veces tenemos uno tras otro, y es como nosotros como personas es muy difícil que mantengamos la calma, pero lo importante y lo sorprendente es como David dice que cuando él sabía que Dios era su luz, que Dios era su luz, su salvación, él se sentía fortalecido, él se sentía protegido por Dios, aunque tenía todos esos problemas, aunque querían terminar con él, con su vida, él se sentía protegido. Claro, David también sabía que Dios le daba la victoria sobre todos sus enemigos. O sea, no importa cuál es el enemigo, no importa lo que estoy pasando, él sabía que él le daba la victoria sobre todos sus enemigos. Dice, cuando se levantaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es decir, que cada que querían levantarse contra David, cada que querían destruir a David, sus enemigos, Dios hacía que sus enemigos tropezaran y Dios hacía que sus enemigos cayeran. Y de ahí manaba la seguridad de las experiencias que David había tenido con Dios en el pasado. Y sabía que así como lo había hecho en el pasado, lo iba a hacer una vez más. Por eso él tenía paz. Y a veces es lo que más necesitamos en este tiempo. Dice, él no tenía miedo. Vienen tiempos difíciles, los momentos difíciles, los tiempos, dice, difíciles. Y yo estoy confiado. Yo tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque sabía quién era su fortaleza. David sabía fortalecerse en Dios, pero también sabía que Dios era el que lo guiaba en cualquier situación que él estaba pasando. Pero la pregunta, otra vez, ¿dónde es donde él encontraba esa paz? Y escuchamos unas palabras de David, dice, solo una cosa he demandado, solo una cosa pido, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura, para contemplar tu hermosura. La Reina Valera dice, para inquirir en tu santo templo. La otra traducción dice, para orar en tu santo templo. Otra traducción dice, para adorar en tu presencia, para adorar en tu templo. Entonces, David sabía que aunque venían y podían perseguirlo y podían estar detrás de él, él sabía dónde estaba su refugio. Y él sabía, dice, solo una cosa quiero, y eso es lo que estoy pidiendo y estoy orando, para estar yo en la casa de Dios todos los días. Y dice, para poder contemplar tu hermosura. Cuando él contempla la hermosura de Dios, todos los temores desaparecen. Es decir,
antes de entrar al templo, había un ejército que lo rodeaba y ejército que estaban conspirando contra él. Y David tenía miedo como cualquier persona, pero cuando entraba a la presencia de Dios, porque Antiguo Testamento, David buscaba el templo porque para buscar la presencia de Dios y poder contemplar su hermosura. Pero Nuevo Testamento dice la palabra en Hebreos que Dios nos abrió el camino nuevo y vivo a través del velo. Por su sangre, por la sangre de Cristo, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Dice por las llagas de Jesús, que es el velo. Es decir, que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento estaba en el templo, pero Nuevo Testamento en Cristo, la presencia de Dios está dentro de las llagas de Jesús. Así dice Hebreo, dice, entrar pues ahora confiadamente. Todo lo que David necesitaba era sumergirse en la presencia de Dios. Cuando se sumergía en la presencia de Dios, él comenzaba a contemplar. Dice, para contemplar tu hermosura. Y una vez que David contemplaba su hermosura, todos los temores desaparecían. ¿Por qué desaparecían? Porque él veía quién era Dios. Él veía que él era la fortaleza de su vida, que él era su escudo, era su protección, que él era quien lo guiaba en los momentos difíciles. Y en medio de de contemplar su hermosura, es que surge la admiración. David dice, aunque vengan tiempos difíciles, yo no voy a tener miedo y no voy a tener problemas, porque yo sé en quién he confiado. Pero dice, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, una cosa voy a hacer. Yo por mi parte, dice, voy a ofrecer cantos, adoración, alabanza a Dios, dice, y sacrificios. Entonces, esto habla que cuando nosotros contemplamos la hermosura de Dios, entonces surge algo en nosotros que es la admiración. Y de la admiración surge la verdadera adoración. Por ejemplo, hoy vemos a artistas o deportistas, cualquiera que sea, un futbolista, boxeador, ¿qué más te gusta? Un basquetbolista, cualquier deportista o un artista. La gente va y paga. El otro día estaba sorprendido que alguien me estaba diciendo que, por ejemplo, para ver un partido de los Lakers en primera fila, un asiento te puede costar hasta $15,000, $20,000. Un asiento pagan para ir a ver a esas personas que admiran tanto. Y se sientan a contemplar y se sientan a ver cómo juegan. Y si es un boxeador y están viendo cómo boxea y las cosas que hace, y entonces de esa admiración, de contemplar, de ver lo que están haciendo, surge algo, la admiración. Por eso están al filo de la banca y entonces están listos para ovacionar todo lo que hacen. Y hace una jugada, hace un punto en cualquier deporte que sea, ¡wow!, se levanta y con una euforia grita, aplaude, llora, porque está profundamente conmovido por lo que está viendo, está maravillado por lo que está viendo. Si, por ejemplo, un artista, los admiradores, mira la palabra, los admiradores, van y van a un concierto y quieren un concierto. Yo fui a muchos conciertos, he ido a muchos conciertos no cristianos cuando no conocía a Cristo y cristianos conociendo a Cristo. Y algo sí pasa en los conciertos, que nadie quiere estar sentado. Todos quieren estar de pie y cantando y bailando y aplaudiendo y levantando las manos. Cuando el cantante o el artista está cantando, todos están coreando, haciendo un coro las canciones. Pero cuando termina de cantar, ¡wow!, empiezan a aplaudir. Y empiezan a aplaudir, ¡wow!, se escucha una ovación. Y he estado por ejemplo, en el Estadio Azteca, en la Plaza de Toros, México. Y es algo enorme, algo tan grande
que cuando la gente hace una ovación se escucha ¡wow!, como un rugir dentro de la plaza de toros, que es enorme y toda la gente ovacionando. ¿Y sabes qué ovacionan? Lo que el torero hace. Y wow, cuando el torero hace las cosas bien, lo levantan en hombros y todos una ovación y aplausos. Y eso es algo que surge de la admiración. Entonces, cuando una persona admira tanto a otra, cuando tiene alguien a quien admirar, quiere ser como él, quiere parecerse a él. Y cuando admira a alguien, entonces lo honra, lo ovaciona. Y para nosotros la adoración surge de eso, surge de contemplar la hermosura de Dios. Y cuando nosotros contemplamos la hermosura, entonces surge la verdadera adoración. No hay adoración si nosotros no contemplamos la hermosura de Dios. Porque hay mucha gente que canta. Y en la iglesia hay gente que en la adoración, por ejemplo, menosprecia el tiempo de la adoración. Y otros tantos ni saben lo que está pasando, cantan por cantar y no saben lo que están haciendo. Y otros ni les interesa la adoración. Y preguntándole a Dios y en un momento de oración, ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué la actitud de estas personas y por qué no hay una entrega en la adoración? ¿Por qué no hay una genuina y profunda adoración donde el corazón se abre, se entrega y se entrega la vida misma en la presencia de Dios en adoración? Y Dios me dijo, porque no hay admiración. Y no hay admiración porque no me contemplan. Y cuando no me contemplan, no puede haber adoración porque la adoración surge de contemplar la hermosura de Dios. Sí, contemplar a Dios es contemplarlo a Él. A veces, muchas veces, cometemos el error de contemplar las bendiciones que Dios nos da. No contemplarlo a Él, sino la bendición. Contemplamos la bendición, el carro, la casa, el trabajo, ¿verdad? Todas esas cosas, pero no contemplamos a Dios, no lo contemplamos a Él. Entonces, contemplarlo es que nosotros cerremos ese panorama que nosotros a veces como cristianos, ¿verdad?, perdemos y vemos más las bendiciones y todo lo que Dios nos da que realmente estarlo contemplando a Él, contemplarlo por quién es Él. Entonces, contemplar a Dios es poner nuestra mirada en Él, nuestros sentidos, nuestro corazón, y admirarlo por quién es Él, porque Él es Dios, porque Él es admirable, porque Él, como dice la palabra, es príncipe de paz. Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Y dice la palabra que toda una vida nosotros, cuando estemos en su presencia, ¿verdad? Cuando ya no estemos aquí, estemos junto a Él, eso es lo único que vamos a hacer. Pero si nosotros aquí en la tierra no lo hacemos, contemplamos más y ponemos más atención en las bendiciones, en las cosas que Él nos da, que en realmente quién es Él. Sí, es que hay un momento donde la distracción causa eso. Porque cuando nosotros contemplamos a Dios, de ahí viene una verdadera adoración, una admiración hacia Dios, y ahí desaparecen todos mis temores. Cuando yo puedo ver quién es Dios, cuando puedo contemplar, dice la Escritura que los cielos cuentan su gloria. Y Romanos 1 dice la palabra que a través de las cosas creadas, Dios da testimonio de su poder y podemos saber que hay un Dios. Pero cuando nosotros nos envanecemos en nuestros propios razonamientos, por ejemplo, dice en Romanos 1 que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, no le honraron. Dice, comenzaron a dar tributo, honra a las cosas creadas, a los animales, como serpientes, y da una lista. ¿Por qué? Porque está contemplando. Imagínate, hablábamos imagínate un pintor, un artista, un escultor, hace una obra maestra, majestuosa, y entonces
te sientas y admiras la obra y wow. Y entonces, pero no te levantas y empiezas a aplaudirle o empiezas a honrar a la estatua o empiezas a honrar a la pintura. A quien honras es al creador de esa obra tan maravillosa que es quien lo formó. Entonces, la adoración no es a la creación, sino es al creador. Exacto. Y cuando nosotros estamos contemplando la creación, no vamos a adorar al creador. Entonces, cuando nosotros contemplamos, de ahí surge una verdadera... ¿Qué es contemplar? Es pensar en Dios, pensar en las maravillas de Dios, en las cosas que Él hace, en las cosas maravillosas que Él hace. Y cuando nosotros vemos su grandeza, su majestad, en las cosas creadas, en lo que en nuestro cuerpo mismo tan perfecto, es más perfecto que cualquier computadora y avanzado y más avanzado que cualquier computadora. Ahora hay computadoras cuánticas y tan avanzadas, nada es tan avanzado como el cuerpo humano. Tan perfecto, tan especial todo lo que Dios hace. Y entonces, y cuando nosotros contemplamos a Dios, la hermosura de Dios a través de la creación, podemos glorificar y honrar y adorar con el corazón y con una verdadera admiración, no por un compromiso. La adoración no viene por un compromiso, porque tengo que hacerlo para que Dios me bendiga. Claro, David sabía que entrando a la presencia, dice, yo por mi parte, todo lo que tengo que hacer es cantar himnos a Dios, es adorarlo, es alabarle y hacer sacrificio. Esto habla de ofrendas que David presentaba, porque la verdadera adoración es eso, es una entrega total. Dice, yo por mi parte es todo lo que tengo que hacer. Entro a su presencia y entonces en su presencia yo admiro su hermosura y de ahí mana, de esa admiración hacia Dios, mana una verdadera adoración. Es todo lo que tengo que hacer. Ahí desaparecen mis temores. Y cuando mis temores desaparecen, mis enemigos, los gigantes que me persiguen, se hacen enanitos. ¿Por qué? Sí. Porque cuando yo pierdo mis temores, mis enemigos son vencidos. Ellos tropezaron y cayeron. Ellos querían comer mis carnes, pero tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque cuando David perdía los temores, ya los enemigos no tenían dónde perseguirlo. Entonces, los tiempos difíciles, dijo, y en los tiempos difíciles, yo sé que Él me esconderá en lo reservado de su morada. Ahí voy a estar seguro, no voy a tener ningún problema. O sea, tiempos difíciles es seguro que van a venir. No estamos profetizando destrucciones y calamidades. No. Pero tiempos difíciles vienen a todos. Y cuando los tiempos difíciles vienen y nosotros no estamos en el lugar correcto, que es en la presencia de Dios, adorándolo, entonces esos tiempos difíciles van a terminar con nuestra vida. Entonces, ¿cómo superar los tiempos de adversidad, los tiempos difíciles? Buscando la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios buscamos el poder deleitarnos con su hermosura. ¿Cómo ver a un Dios invisible? Buena pregunta. ¿Cómo podemos, dice, y contemplar tu hermosura? Recordemos que esto es algo espiritual. Por eso David, estando en la presencia, conocía el carácter de Dios, conocía el poder de Dios, conocía la misericordia de Dios y conocía lo que Dios era capaz. Por eso dice, Él es la fortaleza de mi vida. Si yo estoy desanimado, estoy débil, Él es quien me fortalece. Todo lo que necesito es sumergirme en la presencia. Y en la presencia yo encuentro el rostro de Dios. Y cuando encuentro el rostro de Dios, entonces encuentro la fortaleza. Mis temores desaparecen. Yo no tengo miedo. Problemas, situaciones, yo estoy confiado. Alguien me decía, hace poco me decía, si pudieras volver a hacer las cosas en tu vida, en el ministerio, ¿qué es lo que harías o qué harías diferente? Y realmente fue una buena pregunta. Y creo que cuando nosotros vemos esta escritura, entendemos algo, que lo que no haría es preocuparme. Tantas preocupaciones, mira cómo tengo
Mira, ya me quedé con poco pelo. ¿Y sabes por qué? Por tantas preocupaciones de la vida, de la familia, del ministerio. Pero sabes una cosa, que al final de todo, esas preocupaciones no tenían fundamento. Se me cayó el pelo por nada. Y esas preocupaciones no tenían un fundamento, porque al final de cuentas, la palabra de Dios se cumple. En mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Es decir, que la preocupación es lo único que no deberíamos de tener. Por eso dice, viene los tiempos difíciles, yo estoy confiado. Viene un ejército, no tengo miedo. Y no estoy preocupado, porque no depende de mí, no es lo que yo puedo hacer, sino lo que Jesús ha hecho por mí en la cruz del Calvario. No tengo miedo al porvenir, porque yo sé que Dios es mi proveedor, que Dios es mi sanador, que Él es Jehová Rafa, el sanador. Él es quien me cubre, Él es quien me protege. ¿Dónde yo entiendo eso? No en un estudio. Yo lo entiendo en la presencia de Dios. Cuando en la presencia de Dios, Dios abre su corazón y permite ver y hace que nosotros podamos ver su rostro y podamos ver su gloria y podamos ver sus maravillas. Entonces vamos a estar profundamente conmovidos en nuestro corazón y vamos a admirarlo, porque nuestra vida debe de ser eso. Debe ser de admiración hacia Dios. Y ahí entonces surge la verdadera adoración. Y la adoración, no quiero extenderme, pero la adoración abre los cielos. La adoración bendice la tierra. La adoración derrama bendición hasta que sobreabunde, dice la palabra. Cuando hay adoración, dice la palabra, Dios desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Hay visitación de Dios. Hay milagros que ocurren cuando nosotros estamos alabando y adorando a Dios por quien Él, pero cuando lo hacemos con esa admiración. Y volviendo al ejemplo de la gente en un concierto, en un estadio, en una plaza de toros, cualquiera que sea, eso es toda una ovación. Es algo que cuando tú escuchas, ¡wow!, se escucha y es como un rugido completamente. Todos aplaudiendo, gritando, y haciendo ruido, golpeando las gradas, porque están ovacionando. Y realmente lo que están haciendo, en la palabra de Dios me dice, están alabando a sus ídolos. ¿Por qué? Porque se sienten profundamente conmovidos, porque están maravillados por lo que ellos hacen. Pero ¿cómo no maravillarte del Dios eterno, del creador del cielo y de la tierra, de todo lo que en el mundo existe? Dice, lo visible y lo invisible, Él es el creador. ¿Cómo maravillarnos y sorprendernos con la creación y no con el creador? Entonces, es necesario ir a la presencia de Dios. Ahí nuestros temores desaparecen. Mi padre espiritual, mi pastor, tiene una frase y una enseñanza que ha dejado muy profundo en mi corazón. Y él dice, el que no tiene temor de Dios, le tiene miedo a todo. Pero el que tiene temor de Dios no le teme a nada ni a nadie. Entonces, cuando vivimos llenos de temores en nuestra vida, llenos de inseguridad, sin paz en nuestro corazón, es porque no contemplamos la hermosura de Dios. Porque cuando contemplamos la hermosura de Dios, conocemos quién es Dios. Y entonces nace el verdadero temor, la reverencia hacia Dios. No miedo, una reverencia ante Dios. Y lo que sale de nuestro corazón es la más pura adoración que puede haber, por la admiración que nosotros sentimos hacia Dios. Entonces, cuando contemplamos a Dios, viene una admiración por Él. Y cuando lo admiramos, entonces hay paz en nuestro corazón y podemos entrar en su presencia, podemos tener una relación íntima con Él y eso es lo que trae paz en nuestro corazón. Entonces, fíjate qué importante es la adoración a Dios, la alabanza, no solamente cuando estamos en nuestros hogares o cuando estamos, ¿verdad?, en intimidad, pero cómo es tan importante en la iglesia que nosotros contemplemos la adoración a Dios. Muchas veces las personas piensan como que es la adoración, la alabanza para Dios es como un relleno, ¿no?
pero mira qué importante es lo que estás diciendo acerca de la adoración. Sí, sí. Es que muchas veces no entiendo. Mira, el cómo adoramos o la adoración deja ver lo que hay en nuestro corazón. Deja ver a quién estamos admirando. Por eso le dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Cuando tú tienes tu mirada en Cristo, no hay más que lo más natural que surge en nosotros es una rendición total hacia Dios. La adoración es eso. La adoración es muerte al ego, al yo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. No hago lo que yo quiero, sino vive Cristo en mí. Porque no hay una adoración sin una rendición. Y la rendición total, por eso dice Dios, David dijo, Él es mi luz, Él es mi fortaleza. No tengo miedo. No tengo miedo a lo que venga porque David había llegado al punto de rendición, donde ya no confiaba en él, sino confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque David amaba la presencia de Dios y amaba sumergirse y amaba contemplar a Dios. Por eso era el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque amaba la presencia. Y entonces a veces tenemos música, tenemos cantantes, tenemos músicos tocando, pero lo que menos hay es adoración, porque no hay adoración si no hay admiración. Y cuando hay admiración, se manifiesta en la manera, en el tipo de adoración que nosotros hacemos, en una entrega total. Es decir, rindiéndolo todo. Imagínate, si en un partido de fútbol, de béisbol, en un evento, en un concierto, hay una ovación. ¿Has visto los admiradores de los artistas? Van y hacen filas y ¡wow! Lloran y se desesperan porque ahí viene y todo lo que quieren es abrazarlo y tomarme una foto con él porque ¡wow! Es mi ídolo. ¿Ah? Mira, es mi ídolo y todo lo que quiero es ¡wow! Y cuando se toma la fotografía, la selfie, llorando y abrazando y le da un autógrafo wow, y está profundamente conmovido. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo admirando a esa persona, viendo lo que hacía, viendo su arte, viendo su capacidad, lo que sea. Y entonces hay una entrega total, hay una unidad que se hace. Es decir, hay un vínculo que se forma muy fuerte en la adoración. Por eso, cuando una persona admira tanto a alguien, siente que es de su familia. ¿Sí me entiendes? Yo conocí a alguien que admira y decía, ese es el papá de mi hijo. Y, y decía, y con ese me voy a casar. Y tienen hasta fotografías y pósters en su casa porque lo admiran tanto que lo hacen parte de su familia, lo hacen parte de su casa y lo meten. Eso es una persona, ¿verdad? Entonces, cuando realmente nosotros admiramos a Dios, contemplamos a Dios, la hermosura de Dios crea un vínculo muy profundo y estrecho entre nosotros y Dios, donde hay rendición y una sujeción a Dios. Eso es porque no hay una mayor adoración, dice la palabra, que nuestra obediencia. ¿Cómo adoramos a Dios si no le obedecemos? Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo que hagas? Entonces te das cuenta que la adoración es rendición, pero nosotros nos rendimos cuando hay esa profunda admiración por haber pasado tiempo contemplando quién es Dios, su hermosura, su poder, su magnificencia. Sí, entonces contemplar a Dios nosotros debemos de estar todos nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra vida, admirándolo a Él, solo viéndolo a Él. Y cuando vienen situaciones, problemas, enfermedades, o quizás se levantan problemas como de celos, ¿verdad? O puede haber un divorcio. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es como David, contemplar y pedirle a Dios, Señor, solamente te pido, y es lo único que quiero y deseo,
estar en tu casa, ¿verdad? Contemplándote, contemplando tu hermosura. Entonces esos problemas, esos gigantes, esas situaciones se van a ir porque estamos contemplando a Dios y porque Él nos ama y Él nos va a conceder que todas esas situaciones se terminen en nuestra vida. Y sobre todas las cosas, como a David, siempre le concedía la victoria, siempre, porque él contemplaba a Dios, lo admiraba. Así es. Bueno, vamos a despedir este episodio y queremos despedir el episodio orando por esta palabra y orando por ustedes que están hoy escuchando y viendo este episodio. Y si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, y si puedes, si estás manejando, estás en el trabajo, no lo hagas, pero vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y oramos, Señor, porque puedo entender que hay muchas situaciones que hoy estamos enfrentando en la vida, problemas, Señor, ataques que se han levantado contra la familia, el matrimonio, contra las finanzas, Señor, y aún contra la iglesia, y están amenazando, Señor, la familia, Señor, pero hoy descansamos en ti y en tu palabra, Señor, y hoy venimos, Señor, a tu presencia, Señor, soltando todo temor, toda amenaza, Señor, y todo lo que pedimos, Señor, y mi oración en este día y en esta hora, es que cada uno de tus hijos, Señor, pueda conectarse contigo, Señor, pueda sumergirse en tu presencia para poderte contemplar, Señor. Oro, Señor, porque tu palabra dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. Yo oro, Señor, para que todos aquellos que te están buscando, Señor, puedan encontrarte, Señor. Y la seguridad no es en lo que ellos hagan, sino en lo que tú has prometido. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. Señor, oro, Señor, para que tu rostro resplandezca sobre ellos. Oro, Señor, para que ellos puedan verte en medio de la situación, el problema en el cual están viviendo. Y oro para que su vida pueda ser fortalecida con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oro para que todos los temores que hay en su vida, Señor, puedan desaparecer en el nombre de Jesús y puedan vencer esos temores, Señor, y los enemigos que los persiguen caigan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que nosotros somos La Resistencia. Bendiciones.